Bien. Bismillahirrahmanirrahim. Entonces estamos revisando las últimas dos páginas que se memorizaron del Corán y las memorizamos empezando desde la última, ¿verdad? Empezando con An-Nas, después Falaq, después Ikhlas, Masad, An-Nasr, Kafirun, ¿ok? Ahora que las estamos recitando ya, como quien dice, para revisar todo lo que memorizamos, las recitamos en orden. Y pueden continuar de esa misma forma, memorizando la sura que viene antes de Kafirun, por ejemplo, que es Kauthar. Después de Kauthar viene Ma'un, después de Ma'un viene Quraysh, y entonces después las ponen en orden otra vez. Quraysh, Ma'un, Ikhlas, Kafirun, así las van conectando para acordarse el orden, ¿ok? Varios consejos antes de que se vayan. Primero que nada, deben practicar, practicar, practicar. Si dejan esto de la memorización, si lo dejan, si lo abandonan completamente, se les va a olvidar, ¿ok? Entonces, ¿cómo pueden practicar? Primero que nada, si hay alguna sura con la que todavía están teniendo problemas, continúen con esa sura. Ahora concéntrense solo en esa sura hasta que la arreglen, ¿ok? Hasta que se la memoricen. Y si, por ejemplo, les faltó memorizar algunos versos y los van a continuar memorizando ustedes solas, me lo pueden mandar después grabado por Telegram y yo les doy correcciones, porque no vamos a tener clases por un tiempo. Pero si ustedes continúan memorizando, me pueden mandar la grabación por Telegram para que yo las escuche, ¿ok? Puede tomarme un poquito en responderles, pero inshallah, hago un esfuerzo por responderles a tiempo. Entonces continúen revisando, primero. Segundo, utilicen las suras cuando están haciendo el salah, las suras que ya memorizaron. Normalmente tendemos a utilizar una o dos suras que las repetimos en todos los rezos, porque tenemos costumbre ya de siempre rezar con las mismas suras después del al-Fatiha, pero ahora que conocen más suras, utilicen esas suras para el rezo, ¿ok? Utilizar esas suras para los rezos les va a ayudar siempre a mantener la sura fresca, a que no se les olvide, ¿ok? Además, que tiene otros beneficios. Cuando hacemos un esfuerzo consciente por pensar qué voy a recitar, qué suras voy a recitar en este rezo, digamos Dohor, ¿qué suras voy a recitar en Dohor? Bueno, voy a recitar hoy Kafirun y An-Nasr, por ejemplo, ¿verdad? Estamos haciendo un esfuerzo consciente por decidir lo que vamos a recitar. Cuando lo estamos recitando, estamos prestando un poquito más de atención porque estamos tratando de acordarnos que lo estamos recitando bien o no, ¿verdad? Y eso nos ayuda, como quien dice, a tener un poquito de conciencia en el momento que estamos haciendo el rezo, porque a veces hacemos el rezo de forma muy mecánica, ¿verdad? Estamos acostumbrados ya al Allahu Akbar, recitamos todo y al final a veces terminamos el rezo y no nos acordamos qué fue lo que recitamos, si recitamos todo bien o no. Pero al hacer un esfuerzo consciente por cambiar esas suras en cada rakat, entonces nos da un poquito de concentración en la oración. Entonces traten de utilizar estas suras en la oración. ¿Las tienen que recitar en orden? No necesariamente, o sea, no necesariamente tienen que hacer, digamos, Kafirun en el primer rakat y An-Nasr en el segundo rakat. No necesariamente las tienen que hacer en orden si están en rakat separados. Ahora, si ustedes dicen, voy a recitar una página completa del Corán después de Surah al-Fatiha, entonces eso sí debe ser en orden, ¿okay? O sea, ustedes pueden hacer en el primer rakat, pueden hacer Kafirun, An-Nasr, Masad en orden. Terminan ese rakat. Cuando hacen el segundo rakat, Ikhlas, Falak, An-Nas. En ese caso sí las tienen que poner en orden si van a recitar una página completa del Corán. No pueden poner un pedazo de acá, un pedazo de allá y juntarlos dentro de un mismo rakat. Pero si son dos rakats separados, pueden hacer, por ejemplo, en un rakat Sura Kafirun, en otro rakat Sura Falak. No pasa nada, ¿ok? Si las van a recitar más de una sura en un rakat, deben estar en orden, pero si van a recitar en rakat separados, no necesariamente tienen que estar en orden. Entonces, ese es el segundo consejo, traten de usarlas para la sura. Si ven que es una sura, para el rezo, si ven que están rezando y como que se trancan y no se acuerdan cómo sigue la sura, que a veces eso nos pasa cuando memorizamos, vuelvan a empezar desde el principio la sura. A veces eso les ayuda a destrancarse. Y si ven que la vuelven a empezar otra vez y se vuelven a quedar trancadas en el mismo lugar, la vuelven a empezar, se vuelven a quedar trancadas en el mismo lugar, simplemente terminen ahí, Allahu Akbar, y váyanse al rukú,
¿ok? Y después que terminen el rezo, revisen en el Corán, revisen la sura, repítanlas varias veces, porque en ese momento está fresco en su memoria cuál fue la parte donde cometieron el error y les va a ayudar a repasar. Estos son los consejos que se le dan. Yo trabajo los martes en una escuela de memorización de Corán acá en Estados Unidos, y mi trabajo es básicamente escuchar a los estudiantes que ya memorizaron y corregirles errores o ayudarlos si tienen alguna parte como floja en la memorización, ¿verdad? Y lo que hacemos con esos niños que memorizan el Corán es que a veces ellos recitan 10 páginas de corrido y van a cometer algún error. Hay versos que empiezan parecidos y después cambian, ¿verdad? Como Kul a'udhu bi rabbil falak, Kul a'udhu bi rabbin nas. Y eso pasa mucho en el Corán, que hay versos muy parecidos y lo único que les cambia es una palabra. Entonces, ellos que han memorizado ya prácticamente todo el Corán, les pasa mucho que empiezan a recitar un verso y sin querer se saltan a otro. Entonces el trabajo, por ejemplo, que yo hago es, los tengo que parar y decirlo, no, este no es el verso, y les hago acordar cómo continúa el verso. Como por ejemplo, ahora cuando estaba recitando Nur, que estaba diciendo ma aghna, y como que se trancó y volvió ma aghna, y como que no le salía la próxima palabra. Eso pasa mucho en la escuela de memorización y mi trabajo es básicamente decirles la próxima palabra para que ellos se acuerden del resto, ¿ok? O sea que eso es normal, a veces quedarse trancado, a veces olvidarse una palabra, pero lo mejor es si en el momento pueden ir a revisar en el Corán, o si están rezando después del rezo, revisen en el Corán cuál fue la palabra en la que me equivoqué para inshallah corregir ese error, ¿ok? Otra forma de mantenerse con la memorización fresca y no olvidarse es escucharlo, ¿ok? Pueden estar haciendo cualquier cosa, pueden estar limpiando en su casa, pueden estar cocinando, pueden estar, a veces yo estoy trabajando en la computadora respondiendo emails con el Corán de fondo, ¿ok? Eso ayuda. ¿Por qué? Porque aunque no le estemos prestando 100% atención, el subconsciente lo está escuchando, ¿ok? Entonces eso ayuda también. O a veces voy manejando y lo pongo y voy repitiendo, eso ayuda también. Entonces, son diferentes cosas, ¿verdad?, que podemos hacer para, inshallah, no olvidarnos. Por último, antes de irnos, una motivación para que se mantengan, por lo menos con lo que memorizaron. A ver, ¿cuántos versos memorizamos en esta clase? 1, 2, 3, 4. An-Nas tiene 6, Falak tiene 5, esos son 11. Ikhlas tiene 3, son 14. Masad tiene 5, son 19. An-Nasr tiene 3, 22. Y Kafirun tiene 6. Memorizamos 28 versos, ¿okay?, en esta clase. En un hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, él dijo que en el día del juicio, las personas que están destinadas a ir al paraíso, cuando entren por la puerta del paraíso, Allah subhanahu wa ta'ala les va a decir que reciten el Corán. Por cada verso del Corán que reciten, suben una estación en el paraíso. O sea, es como si subieran un piso más arriba en el paraíso, ¿ok? Y en lo más alto del paraíso está Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, lo que no solamente queremos ir al paraíso, sino que queremos ir a los pisos más altos del paraíso, ¿ok? Y el dua que se hace, por ejemplo, después del adán, es para que Allah subhanahu wa ta'ala le conceda el nivel más alto al trono de Allah, al profeta Muhammad, ¿verdad? Entonces sabemos que hay niveles en el paraíso, no es solamente llegar al paraíso, sino tratar de llegar a lo más alto del paraíso para estar más cerca de los profetas, más cerca de Allah subhanahu wa ta'ala. Y algunos profesores, ¿verdad?, de Akida, de que hablan, esa ciencia del Islam habla mucho sobre el paraíso, el infierno y eso. Cuando hablan del paraíso, dicen que el paraíso tiene diferentes niveles, ¿ok? Así como el cielo, de acuerdo al Islam, en el cielo hay 7 cielos, ¿verdad? Y después del 7º cielo comienza el paraíso. El paraíso tiene diferentes niveles también. ¿Cuántos niveles? No tenemos el número exacto, pero sabemos que por lo menos más de 6.000 niveles. ¿Por qué? Porque hay más de 600 niveles. Sí, son 600 páginas. Más de 6.000 niveles. ¿Por qué? Porque hay más de 6.000 versos en el Corán. Y como ese hadith dice, que Allah le va a decir a las personas, reciten el Corán, y por cada verso del Corán, no cada sura, cada verso
del Corán que reciten van a un nivel más alto. ¿Okay? Entonces, inshallah, con lo que memorizamos en esta clase, si llegamos al paraíso, nos toca seguro el piso 28, pero si se olvidan algún verso, eso las baja un piso, ¿ok? Entonces, traten de mantener lo que ya memorizaron memorizado, no olvidarse y, inshallah, poquito a poco continuar avanzando. El plan es que la próxima vez que tengamos clase de memorización, vamos a memorizar las próximas 2 páginas. O sea, donde está Sura Kauthar, Sura Ma'un, Sura Quraysh, Sura Al-Fil, Humazah y Al-Asr. Son 6 suras más, son las próximas 2 páginas del Corán. Entonces ya memorizamos estas 2 y el próximo curso que hagamos es para memorizar las próximas 2 páginas. ¿Okay? Entonces, pero no va a empezar como hasta enero. Entonces, mi recomendación es no dejen completamente esto que ya memorizaron, practíquenlo, escúchenlo y utilícenlo cuando hacen el Salah. Y los versos que tienen flojos, continúen practicándolos, mándenme los grabados que yo les digo si está bien, si tienen que corregir algo. Inshallah. ¿Okay? Bien, y con eso nos despedimos de esta clase. A las que les falte recitar, quédense, no se vayan para que las escuche, y las que ya recitaron, si se quieren ir, se pueden ir. ¿Okay? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.